Bueno, gracias a todos por mostrar este compromiso con este tema que tanto con Brenda como con los oradores y con muchos de los diputados y senadores con los que trabajamos y empujamos las cuestiones ambientales, creemos que es fundamental poder avanzar. Quiero mencionar que nos acompaña, que aquí la veo, la senadora Estela Olaya. Gracias, Estela, por acompañarnos. La senadora Crexel, el senador Gustavo Mena, no puedo ver a todos porque ya van 112 participantes, el senador Pablo Blanco, la senadora Belén Tapia, y a medida, sí, al senador Neder, sí, el senador Mario Fiat me dijo que no va a poder acompañarnos, por aquí se suman sus asesores. Bueno, a medida que van sumándose, vamos a ir mencionándolos y agradecemos la presencia. Les cuento cómo va a ser la dinámica de este conversatorio, de este encuentro. La idea es que unas breves palabras de presentación y de inmediato empecemos con nuestros 3 oradores de lujo, nuestros invitados, que vamos a ir presentando con la diputada Austin. Cada uno de los oradores tiene 10 minutos para hacer su presentación. Van a hablar cada uno de ellos y al final de esas presentaciones le vamos a dar la palabra a nuestro compañero diputado nacional Gustavo Mena, quien nos va a contextualizar sobre lo que está sucediendo hoy en la Patagonia, esta tragedia de incendios, y luego que él haga uso de la palabra vamos a dar espacio a las preguntas. Todos los participantes pueden hacer las preguntas a través del chat, que iremos formulándolas con Brenda, a los oradores, o en el caso de que sean los 3. Nuestra invitada, la doctora Patricia Llerena, ha avisado que tiene que retirarse 10:30 porque tiene una audiencia, así que tiene que volver a sus otras responsabilidades fundamentales, así que vamos ya a disculparla por eso. La idea es que a las 11 hagamos digamos, el fin de este conversatorio, como para ser muy eficientes en el uso del tiempo y aprovecharlo a full. Así que vamos a dar comienzo. La verdad es que quiero contarles algunas cuestiones que tienen que ver con cómo estamos trabajando con Brenda este tema. Ambas hemos presentado en nuestras cámaras y desde nuestro rol y con el compromiso que tenemos con nuestra función, pero también en trabajo con el resto de nuestros compañeros diputados y senadores, un proyecto para incorporar los delitos penales al Código Penal. Estos proyectos han sido inspirados en el documento que produjo el consejo que fue creado allí por el 2017 para estudiar de manera heterogénea y con una gran participación de muchos actores la reforma del Código Penal. De ahí nosotros hemos tomado nuestras ideas para poder impulsar este título 14 del Código Penal, que es la incorporación de los delitos penales, y poder avanzar en este tema en particular, considerando que es urgente. Lo venimos impulsando hace tiempo, pero creemos que ahora existen los consensos para que tanto oficialismo como oposición nos pongamos de acuerdo para poder sancionarlo definitivamente. Claramente nuestra Constitución de 1994 ya reconocía a la naturaleza, al ambiente como un bien jurídico a proteger, y ahora necesitamos que ese reconocimiento tenga esta protección, digamos, directa y autónoma en el Código Penal. Sabemos que hay todavía algunas normas que nos faltan de protección sin llegar al Código Penal y las estamos estudiando. No es que consideremos que con esto se soluciona todo. Claramente el Código Penal es la última instancia. Estamos discutiendo ley de humedales, estamos discutiendo otras normas que el año pasado también han sido parte de nuestro intercambio con algunos de ustedes. No vamos a dejar de avanzar en ello, pero creemos que esto es muy necesario y se hace mucho más cuando vemos lo que está sucediendo y lo que ha sucedido durante todo el año pasado. Así que en ese convencimiento yo pedí preferencia en la última sesión, y les contaba hoy a los oradores que también lo ha hecho un senador del oficialismo, así que esperemos que esto signifique la coincidencia en las voluntades de avanzar en el tratamiento
en el Senado, hemos pedido preferencia. Estos proyectos han sido girados, en el caso del Senado, a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y a la Comisión de Ambiente, así que es algo que vamos a trabajar con ambas comisiones. Bueno, augurando que sea una buena jornada, muy enriquecedora para todos, le doy la palabra a mi compañera Brenda Austin para que haga la presentación del primer orador. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han aceptado este convite, esta invitación a discutir y a hablar de un tema que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el enfoque o el modo en que nuestra regulación, nuestro Código Penal, protege y considera justamente los bienes que quiere tutelar, ¿no? Y decía Gladys con claridad la misión y el mandato que tiene nuestra Constitución de la reforma del 94 para acá, y la necesidad de que pensemos la protección del ambiente en todas sus dimensiones, efectivamente como un bien jurídico clave para, no solamente por lo que en sí mismos representan, sino también para la supervivencia y sobrevivencia de las especies y la interrelación de los humanos en el planeta que habitamos. Y creemos indudablemente que el debate, con todo lo que hemos visto el año pasado, primero aquellos dantescos incendios en Córdoba, en Santa Fe sobre los humedales, en distintos rincones del país, también ahora con los incendios en la Patagonia, que hemos estado junto con Gustavo recorriendo desde el día de ayer, el impacto que esto ha tenido en la vida de sus pobladores, en el entorno, en el ecosistema, en daños posiblemente muchos de ellos irremediables. Y creemos que esto nos invita a pensar cuál tiene que ser el enfoque del tema. Por eso pensamos junto con Gladys, la idea de arrancar el año parlamentario con este tema en el centro de la escena, con la convicción de que dañar el ambiente, contaminar un curso de agua, afectar la flora y la fauna, afectar la biodiversidad, provocar daños sobre los bosques, sobre los humedales, contra el patrimonio genético, tiene que tener un espacio, una consideración dentro de la regulación de nuestro Código Penal, y eso obviamente debe adaptarse también. Por supuesto que hay algunas diferencias en los proyectos que están pequeñas, quizás en los proyectos que están en tratamiento. En nuestro caso, a partir de un largo debate que tuvo la Cámara de Diputados, por ejemplo, en relación a la protección de los animales, no lo incluimos en el proyecto de ley, pero nos parece que tiene que haber una mirada global sobre cada uno de estos bienes a tutelar. Y por otro lado también la expectativa es la búsqueda de esa justicia especializada, ¿no? Ayer escuchábamos aquí, y seguramente Gustavo va a referir en mayor profundidad, cómo después de casi de una semana, 8 días, llegaban los primeros peritos a analizar el estado de situación para determinar si estábamos o no frente a incendios intencionales. Necesitamos un marco en el Código Penal, pero también necesitamos el acompañamiento de una justicia que tenga las herramientas y la fortaleza para poder garantizar su cumplimiento. Por otro lado, bueno, agradecer y ya dar paso al primer orador, a las organizaciones. Ahí Gladys mencionó a los diputados, senadores que nos están acompañando, también lo hacen organizaciones de la sociedad civil, como Alianza por el Clima, EcoHouse, Fundación Vida Silvestre, Directorio Legislativo, Consciente Colectivo, Fundeps, los Verdes de la Red Universitaria por el Cambio Climático, Sin Azul No Hay Verde y Agenda Ambiental Córdoba, entre otras. Les agradecemos a todos ellos su compromiso y su vocación de que podamos trabajar juntos y juntas desde las organizaciones de la sociedad civil con el Estado, en este caso con el Congreso de la Nación. Nuestro primer expositor va a ser Andrés Napoli, una persona que es de consulta recurrente de muchos y muchas de nosotros en el debate en distintos temas que atravesó la Cámara de Diputados y la de Senadores, en particular humedales. Él es abogado, es especialista en Derecho Ambiental y es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Andrés, tus 10 minutos para que puedas hacer tu primera exposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Gladys González. Realmente felicitar por esta convocatoria. Creo que es un momento muy propicio, lamentablemente propicio, el que estamos atravesando para comenzar a hablar seriamente de estos temas, del tema penal. Gladys recién mencionó una palabra que me parece trascendente para el momento y que es consenso.
vale decir, si pensamos en que tenemos que abordar la definición de una temática de los delitos ambientales, necesitamos trabajar en consenso, con debate, escuchando por supuesto a los especialistas, tomándonos el tiempo que sea necesario, pero con la dirección puesta en que hay que abordar esta temática de una vez. Hace muchísimo tiempo que lo venimos trabajando y me alegro de que pueda comenzar a acariciarse la palabra consenso para el tratamiento de este tema. Creo que Argentina atraviesa hoy una situación muy crítica y que ya necesita de algún tipo de respuesta más allá de las normativas que tenemos en vigencia. La cuestión de los incendios, que después seguramente vamos a escuchar la palabra del diputado Mena, ya todo el mundo lo conoce, pero es necesario conocer cuáles han sido las consecuencias de esos incendios, la gravedad que tienen. El año pasado se nos quemaron más de 1.100.000 hectáreas en la Argentina, en distintos lugares del país. Y la situación aparenta llegar para quedarse. Muchos de esos incendios tienen que ver con cuestiones intencionales, y es ahí en donde necesitamos herramientas que hoy el sistema no nos está dando. Es decir, muchos de los problemas ambientales que tenemos hoy no tienen la posibilidad de ser, digamos, perseguidos, penalizados, sí tienen la posibilidad de ser prevenidos, pero necesitamos herramientas que nos permitan identificar a estas situaciones que, digamos, tienen que ver con cuestiones que necesariamente necesitan herramientas de carácter penal. Entonces ahí planteamos también en la misma situación la cuestión de los incendios, la deforestación, la afectación de los humedales, la pesca ilegal. ¿Cuántas cuestiones tenemos en las cuales necesitamos herramientas y aquí aquellos que son los operadores jurídicos, los que trabajan en la justicia, no tienen esas herramientas para llevar adelante esos procedimientos? Por eso es muy importante comenzar a pensar seriamente en tener un capítulo penal, y en esto quiero puntualizarme. Me inclino fundamentalmente por trabajar en un capítulo penal integral que realmente conjugue todas las distintas normas que tenemos y no las haga, digamos, no las ponga en discordantes, es decir, establecer una penalización, un tipo penal para una cosa con un tipo de pena y otra para otra. Necesitamos una coherencia normativa para que después realmente quienes trabajan con las herramientas penales puedan lograr efectivas condenas y finalmente no terminen, digamos, presos de los propios problemas que traen quizás poner normas de diferente rango o diferentes tipos de normativas. Por eso, en la Argentina tenemos un sistema, yo diría que medianamente robusto en términos ambientales, tenemos una normativa, tenemos la cuestión constitucional, tenemos las normas de presupuestos mínimos, tenemos un sistema basado en la prevención, pero necesitamos realmente incorporar herramientas que tengan que ver con la penalización. Es decir, la idea de que el responsable tiene que tener una pena es muy importante para los temas ambientales. ¿Por qué? Porque siempre decimos que el rol penal tiene que ver fundamentalmente con la disuasión, con intentar promover a través de él también cambios de conductas. Esos cambios de conductas no se dan de un día para el otro, necesitan una normativa que lo acompañe. Por eso es muy importante comenzar a pensar en estos procesos ahora. Tenemos norma por daño ambiental colectivo, establecida en la 25675, las complementarias del Código Civil, las normas provinciales, las normas sectoriales, pero realmente, vuelvo a insistir, es el momento de ocuparnos realmente de construir un sistema, digamos, realmente coherente dentro del Código Penal, en donde se establezcan los delitos ambientales penales. Diría yo que en términos específicos, bueno, todos sabemos que tenemos normativas especiales, sabemos las problemáticas que ha tenido y las dificultades que ha tenido la ley 24051 en su capítulo penal para llevar adelante el procesamiento, son casi contados con los dedos de una mano, tiene mucho que ver con el delito tal cual está tipificado, pero, y eso tiene que dar lugar a un debate realmente, yo diría, en este tiempo que estamos arrancando, que vamos a promover, se va a promover un debate cual va a contar con el apoyo de todas las organizaciones, sin lugar a dudas, guardar un espacio específico para discutir el tema de los delitos de peligro concreto, de peligro abstracto, todo lo que tiene que ver con revisar un poco cuál ha sido el proceso por los cuales y las dificultades que hemos tenido para llevar adelante los procesamientos y qué le ha pasado a la ley de residuos peligrosos para sacar esas enseñanzas y que esas enseñanzas nos proyecten hacia el nuevo código con eficiencia. ¿Por qué? Porque acá quiero rescatar, sí, un excelente artículo que se los recomiendo a todos, que ha escrito el doctor Esaín la semana pasada, creo, y que nos habla de lo que es la eficiencia de la ley ambiental. En este sentido, tenemos que saber que muchísimas de las normativas que sanciona el Congreso después no pueden ser aplicadas. Hay muchísimos para discutir al respecto, pero hay que dejarle un espacio también a esa situación, de saber por qué y para qué tenemos este tipo de normas y cuáles son los efectos que pueden producir.
Si nos preguntan, bueno, a ver, ¿en qué otros países tenemos? Hay muchos países del mundo que tienen la normativa penal, es decir, desde los países europeos, Alemania, España, que hasta lo tienen en la Constitución, también Estados Unidos, digamos. La normativa ambiental penal está presente en todos lados, siempre se pregunta, pero ¿dónde está? Está en todos los lugares. Lo que necesitamos es nosotros ir incorporándola de la manera que la necesitamos. Hoy yo creo que Brenda hizo un repaso específico sobre los distintos tópicos que podría tener un capítulo ambiental, sobre los cuales adhiero totalmente: la cuestión de la deforestación, la protección de los bosques, la afectación de los humedales, los delitos por contaminación, la flora y la fauna. Es decir, es un conjunto, es un compendio. Se podrán tener algunos tipos más, algunos tipos menos, pero ese es el horizonte que necesitamos trabajar, y me parece que es el momento en el cual lo tenemos que hacer. Por eso me parece que si nos preguntan por qué queremos y por qué quisiéramos impulsar este tipo de herramienta, bueno, fundamentalmente por el rol que tiene el derecho penal. Todos sabemos el rol disuasorio, lo dije antes, lo vuelvo a decir ahora. Es muy importante, trascendente. Ese rol se vincula con cambios de conducta, es decir, sabemos, todo el tiempo estamos diciendo que la crisis climática que atraviesa el mundo necesita un cambio de conducta, necesita una viabilización distinta de concebir las cosas de manera distinta, y es necesario que la normativa apoye en ese sentido. Y en esto puede contribuir, sin lugar a dudas, la cuestión penal. También necesitamos, por supuesto, saber que la naturaleza la tenemos que ir incorporando en los distintos tipos de normativas. Ya no hace falta, digamos, la afectación personal para poder llegar a una condena. Es la afectación hacia la naturaleza. Es decir, la cuestión de los incendios, posiblemente se podrá instruir alguna acción penal por estrago, por daño, pero nosotros tenemos que, digamos, específicamente el daño ha sido a la naturaleza. Eso debe ser transformado y trasladado necesariamente a los instrumentos penales. Y, por supuesto, tenemos que, en ese sentido, grandes desafíos por delante. Los grandes desafíos en un país con bajo nivel de implementación de normas también indica que el debate vamos a tener que incorporar estas cuestiones, porque no solamente cruzar la meta de conseguir el Código Penal, que va a ser un logro trascendente, nos va a dejar con las soluciones. Ese va a ser un comienzo. Porque Argentina siempre tiene un bajo nivel de cumplimiento normativo, tiene graves crisis económicas en donde todo el tiempo todo queda para después, después de las elecciones, después del acuerdo con el fondo, después nos vamos a ocupar, después del presupuesto. Siempre los problemas que tenemos y que son graves y después generan consecuencias gravísimas quedan para el después. Y eso tiene también que estar formando parte de la discusión, porque en definitiva vamos a ver de qué manera podemos aplicar el Código Penal. El desafío que tenemos acá es cómo lo vamos a aplicar, y entonces ahí hay que mirar en primer lugar a los operadores jurídicos, hay que mirar al Ministerio Público. ¿Qué es lo que va a necesitar el Ministerio Público para poder llevar adelante una efectiva implementación? Siempre me hago la pregunta de cómo trabaja el Ministerio Público, por ejemplo, en el Chaco, con la cuestión de la deforestación. ¿Tiene las herramientas necesarias? ¿Tiene las camionetas para ir al monte? ¿Tiene digamos, las pericias al alcance de la mano para llevar adelante y para poder perseguir ese delito que sucede en el pleno monte con la deforestación? Todas esas cuestiones tienen que formar parte de la discusión que tengamos, y entonces empezar a mirar que también los cambios digamos, de paradigma tienen que darse hacia adentro del Ministerio Público. Hay que generar programas de capacitación, hay que generar programas de fortalecimiento, y yo diría que ahí tendríamos que mirar muy directamente a la oportunidad que se nos abre a partir del mes que viene, cuando entre en plena vigencia el Acuerdo de Escazú, en donde nos da un programa de fortalecimiento de capacidades, en donde tenemos que mirar, y ahí tenemos una prioridad para mirar y para apuntarle al fortalecimiento de esas capacidades, en donde también, por supuesto, mirar en complemento con los organismos judiciales especializados. Es decir, ha llegado el momento de comenzar a ponerle especialización a la justicia para perseguir estos temas. Es decir, a la justicia no se le puede seguir escapando las graves cuestiones ambientales por no tener profesionalización. Es casi otro delito, diría yo. Es decir, se nos escapen las cosas porque no tenemos peritos, porque no tenemos jueces que puedan entender los temas, porque se nos van los plazos determinados. Así que yo diría que ahí está un poco también el debate que tenemos que mirar. Miremos, construyamos digamos, esta idea de tener delitos ambientales dentro del Código Penal, y miremos también a la implementación. Yo creo que, para no abundar, porque me parece que lo interesante va a estar ahora en las cuestiones técnicas que van a poder aportar la doctora Yerena y el doctor Esaín,
creo que es un muy buen momento, que no tenemos que dejar escapar la oportunidad y que hay que lanzarse hacia la construcción de consensos necesarios para tener un capítulo ambiental en el Código Penal. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Así vamos a procurar todos los que estamos en esta tarea de sancionar las leyes. Claramente algo se convierte en política de Estado cuando es aprobado y acompañado por todos. Si no, después es muy difícil. Vamos a darle la palabra a la doctora Patricia Llerena. Ella es jueza de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, es especialista en Derecho Penal y miembro de la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación, a cargo de la redacción del capítulo justamente sobre delitos contra el ambiente. Patricia, antes de darte la palabra, solo quiero recordarle a todos que este conversatorio está siendo grabado y que todos los participantes pueden mandar sus preguntas vía chat. Patricia, tenés la palabra ahora. Estás muteada, Patricia. Disculpen. Bueno, en primer lugar, voy a compartir lo que dijo Andrés Napoli, que esto es una excelente oportunidad para avanzar sobre un tema que en el fondo, y acá lo tengo a José de testigo, supongo que va a ser un testigo que no va a faltar a la verdad, que yo dije, si el código no sale, lo que se puede hacer con el título 23 es separarlo y trabajarlo en forma independiente. Eso lo dije. Y me parece esta una excelente oportunidad porque es una asignación pendiente que tenemos en la República Argentina respecto de el bien jurídico ambiente, ¿sí? Ahí hay vi una reflexión en el chat que decía que hay que ver cuál es el bien jurídico para no compararlo en cuanto a las penas con los delitos contra la propiedad. Bueno, hay delitos que acá que se equiparan en cuanto a las penas, por ejemplo, con los delitos contra la seguridad pública, donde está el estrago, pero no es una cuestión de ir comparando, sino el tema de la penalidad, lo primero que hay que ponerse para mí, como tema importante, es la creación, el establecimiento de la protección del ambiente en todos sus aspectos como un valor, que por eso es un bien jurídico, como un valor que la sociedad, a través de ustedes, los diputados y los senadores, van a plasmar como necesario en la ley de protección, y cuando apliquemos la ley, los jueces, teniendo en cuenta cómo fue lesionado el principio de lesividad de ese bien jurídico. Y esto me lleva de la mano a un tema que lo adelantó Andrés Napoli. Yo creo que más allá del conversatorio, que es muy importante, establecer este tema de delitos de peligro abstracto y peligro concreto, demanda una discusión muy amplia, porque en los delitos de peligro abstracto no todos los jueces consideramos, me incluyo, consideramos que son constitucionales, porque en definitiva, históricamente, el delito de peligro abstracto es la penalización de una infracción o de un apartamiento administrativo y normativo. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque el movimiento en el mundo, no acá, respecto de la protección del ambiente, desde un punto de vista doctrinario, se enmarca en un sistema de expansión del derecho penal, desde el iluminismo hasta ahora. Entonces, no son pocas las voces que critican este sistema de expansión del derecho penal. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, que el derecho penal sea administrativización, se llama la administrativización del derecho penal. ¿Y por qué se expande? Por el fracaso
de las normas administrativas, por el fracaso en la prevención de sanciones a nivel municipal, el fracaso a nivel de las normas de prevención. Esto es las demás ramas del derecho que fracasaron en esto. Entonces se echa la mano del derecho penal. Yo no estoy en desacuerdo con esto, pero lo que sí estoy, y me parece que es fundamental, es tener en cuenta cuál va a ser el principio de lesividad. Yo voy a hacer unas críticas de normas que tal cual como salieron, yo tengo una disidencia respecto de cómo salió una norma en el proyecto, especialmente, que es la norma del artículo 448, que para mí, la verdad, esto surgió por algunos cuestionamientos bastante serios, hubo muchísima oposición. Es increíble, pero tuvimos en la comisión mucha oposición de otros ministerios para que esto saliera, ¿sí? Entonces hubo reuniones, José se ría, y que van, que vienen, pero fíjense el artículo 448, ya que hay que hablar de, o después va a haber que discutir el tema de si son delitos de peligro. Para mí, si son delitos de peligro, chapó, estoy de acuerdo, pero que sean de peligro concreto. Y ahora, después lo voy a comparar con lo que dice España. Pero fíjense el 448, el que sin autorización, no importa, tomo un verbo. Provocare un incendio en bosques, arbustales, pastizales, y dice, si resultare grave daño a elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o el ambiente en general, siempre que no crear un peligro común. Esto para mí es una contradicción y yo lo dije en mi disidencia. Si causa grave daño, siempre hay un peligro común. Y sobre todo si es un grave daño a la flora, a la fauna, a los ecosistemas. Por lo tanto, en su momento, originariamente, este artículo se había excediendo exactamente lo mismo, provocare, tomo un solo verbo, un incendio en bosques, arbustales o pastizales, siempre que no creara un peligro común, punto. Esto es un delito de peligro concreto, y no se habla del daño, ¿sí? Porque la verdad, quemar un pastizal, quemar un bosque, ya está generando un daño. Y además el daño es grave. Este es el otro problema, que se entiende por grave, ¿sí? Esta categorización que tiene, yo les voy a dar un ejemplo, que se tardó muchísimo y no todos los jueces pensamos lo mismo. Hay un artículo, no tiene nada que ver con esto, que es el párrafo segundo de 119, de abuso sexual. Simple párrafo primero, segundo, abuso sexual gravemente ultrajante. Yo no les puedo decir la doctrina, lo que entiende y los jueces de lo que es gravemente ultrajante. Años pasaron para más o menos estar adecuado. Esta cosa, a ver, un abuso sexual siempre es ultrajante. El punto es dónde pongo el baremo para que sea gravemente ultrajante, que no es el acceso carnal, que es otro supuesto. Estos son para mí problemas de técnica legislativa. Ahora alguien me va a decir, bueno, pero ustedes pusieron, sí, pusimos, porque hay que destrabar. Y la verdad, en un momento había que destrabar algo. Por lo tanto, me parece que sí lo que hay que rever es, desde un punto de vista, si no quieren delitos de daño o de grave daño, bueno, fíjense el delito de contaminación, donde para nosotros en el proyectado se habla de grave daño, que tiene España. Dice, cause, es el artículo 325 del Código Penal Español, cause o pueda causar daños sustanciales
a la calidad del aire, del suelo, de las aguas o animales o plantas. Esto enmarca un delito de peligro concreto, ¿sí? Cause o pueda causar. Pero no es el mero incumplimiento administrativo. ¿Se entiende? Esto es lo que estoy diciendo. Esto por un lado. Segunda cuestión, bueno, yo lo adelanté en la presentación y es lo que dijo la diputada, se adelantó porque yo le dije que no estaba de acuerdo. En el proyecto que vi de diputados desaparecieron los pobres animalitos y desaparecieron las normas de qué se entiende por maltrato animal, qué se entiende por violencia sobre los animales, o sea, la vivisección, desapareció todo. Yo creo que más allá de discutirlo, y acá es un tema de cómo se va a encarar esta modificación de la ley contra el ambiente. Si es una ley aparte del Código Penal o como hay en los proyectos, si es un título nuevo del Código Penal. Yo entiendo que tiene que ser un título nuevo en el Código Penal porque esto va a permitir una cierta armonización. Y además, yo voy a decir una cosa que no es lo mismo que esté en el Código Penal que esté en una ley especial. Ya hablaron de todos los problemas de la ley de residuos peligrosos. Hace muchos años que tenemos esta ley y sin embargo la jurisprudencia es errática, no hay cosas, hay cosas un poco sustanciales, pero no es una cantidad exorbitante por los problemas que tiene de aplicación. Por lo tanto, yo creo que el tema de los animales tiene que estar. También tengo que decir algo que yo tengo otra disidencia respecto del artículo de los animales, porque para mí la pena tiene que ser máximo 4 años en todos los casos. ¿Por qué? Porque se emparenta, el mínimo permite, es un mínimo bajo, pero se emparenta con la ley que salió del Congreso, que no me acuerdo el nombre en este momento, que es la ley que prohíbe, ya se las doy, el número de ley, es la ley 27.330, que es la prohibición en todo el territorio nacional de carrera de perros. Y ahí tiene un máximo de 4 años. En realidad, lo que habría que hacer de malos tratos, sí mantener, para mí, 1 mes a 2 años en la escala penal que seleccionamos, pero los actos de crueldad y las corridas se tienen que emparentar. Bien. Acá hay un punto que quiero señalar. En el proyecto de Código Penal, hay 2 artículos que están en la parte general del proyecto, que es el artículo 37 y el artículo 38. Después hay otros artículos como consecuencia del 38. En el 38 se establece la responsabilidad de la persona jurídica, lo que algunos llaman responsabilidad penal de la persona jurídica. No vamos a entrar en esa disquisición, responsabilidad de la persona jurídica. La idea del proyecto de código y la idea de la comisión es que todas las leyes penales especiales que pululaban por ahí, por eso tiene tanto artículo, estuviesen todas compendiadas en un texto, ¿sí? Contrabando entró, drogas entró, todas las normas, residuos peligrosos entró, se creó un libro nuevo para solucionar el problema de dónde se ponían los delitos de lesa humanidad, por una discusión interna, entonces entró, muy bien. Y por eso el artículo 38, cuando habla de la responsabilidad de la persona jurídica, hace mención, sigue más o menos la estructura de la responsabilidad
de la 27.401 de la responsabilidad de la persona jurídica con relación a la familia de delitos de corrupción funcional y balance falsos. Hay una disidencia que es disidencia conformada por Fernando Córdoba, Patricia Ciffer y por mí. Respecto de la redacción de ese artículo, nosotros establecimos una redacción más extensa. Yo cualquier cosa, bueno, no sé si tienen, supongo que sí, el proyecto, ¿sí? En las disidencias están. Y lo importante de señalar es que, uno, yo vi los dos proyectos. Si no se dice nada, por más que esté incorporado al Código Penal actual, en el título correspondiente a delitos contra el ambiente, y no se dice nada respecto de la responsabilidad de la persona jurídica, no existe la persona jurídica para ser sancionada. Se tiene que establecer específicamente. Y acá nosotros tenemos un ejemplo actual del código, tal cual como del código actual, en el artículo 304, el inmediato después al 303, que es lavado de activos, está establecida la responsabilidad de la persona jurídica con relación a ese delito. Por lo tanto, como los delitos ambientales pueden ser cometidos y en general la experiencia demuestra que la persona jurídica algo tiene que ver, debería haber una norma que esté incluida en ese capítulo. Uno de los proyectos, que creo que es el de diputados, otra vez, creo, no sé, Brenda, incorpora la familia de delitos contra el ambiente a la 27.401. Yo no estoy de acuerdo con esta técnica legislativa, es mucho más fácil, pero se corre el grave problema de que a lo mejor esa ley la quieran derogar. Y si derogan esa ley, nos quedamos sin responsabilidad para la persona jurídica en materia ambiental. Y además, el tema ambiental no tiene nada que ver con los delitos de corrupción ni con balance falso. O sea, o se hace una norma general en el Código Penal, que esto generaría otra modificación, y que además les digo que en todos los proyectos anteriores, los 17 proyectos que hubo antes en el cual participé, nunca salieron, y siempre, en casi todos, se metían la persona jurídica, y por eso no lo tenemos. Pero además, es muy importante prestar atención al proyectado artículo 37 del Código Penal, donde recoge el instituto del actuar en lugar del otro. Este es un instituto que nosotros ya lo tenemos receptado en nuestra legislación, por ejemplo, el artículo 27 de la Ley de Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Y lo que dice el instituto es que a lo mejor la calidad para ser autor la tiene una persona jurídica, pero hay otro que actúa por ella, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Fíjense que el elemento normativo del tipo, lo que constituye que todos los delitos contra el ambiente sean normas penales en blanco, porque se tienen que integrar por las leyes y reglamentos nacionales o provinciales, hay algunos que dice, sin autorización, excediendo la que tuviere o incumpliendo, ¿sí? ¿A quién se da la autorización? ¿A Juancito? ¿A Josefina, que son los que pueden actuar? ¿O se da a la persona jurídica? Entonces, ojo con esto. Y uno me pueden preguntar, bueno, pero la ley de drogas, ¿por qué lo tiene? Porque hay un artículo en la ley de drogas que pune a quien ingrese estupefacientes al país contando con una autorización debidamente tramitada y les dé un destino distinto para el cual tuvo la autorización. Yo si voy
a pedir al ANMAT que me den la autorización, no me la van a dar, pero sí se la van a dar a la persona jurídica que fabrica drogas sobre la base de morfina, por ejemplo. Entonces, ojo con las lagunas típicas, porque si una persona física va y como el requisito del tipo es a exceder la autorización, el argumento es: yo nunca tuve autorización, yo no puedo ser autor de este delito. Por eso está el actuar en lugar del otro. El actuar en lugar del otro lo tiene Alemania, España, Portugal, Paraguay lo tiene en su código, porque lo hizo Schenke Schroeder, un doctrinario alemán. Está sumamente aceptado y además nosotros lo tenemos en distintas formulaciones. La más parecida al proyectado artículo 35 es el del artículo 27 de la Ley de Drogas. Pero fíjense que en la Ley de Residuos Peligrosos, el artículo 57 dice que cuando sea cometido con una persona jurídica, la pena la van a sufrir y enumera a las personas que se le van a imponer la pena. La ley penal tributaria originariamente en el artículo 14 era igual y ahora, después por una modificación, se incorporó también la responsabilidad de la persona jurídica, sin dejar de lado quienes iban a sufrir la pena de prisión. ¿Sí? Yo creo que ya llegué al... no sé si no me pasé. Pero bueno, eso es los puntos centrales que no se pueden, también debo decir, solucionar en un conversatorio. Es lo que dijo Andrés Nápoles. Esto necesita mucho trabajo y llamar a distintas opiniones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia, gracias por tu exposición, la claridad de los conceptos, por aportar esta diferenciación respecto a peligro abstracto, peligro concreto, que me parece que es más que relevante. Coincidimos en que esto es el inicio de un proceso de debate, por lo pronto de naturaleza informal. Obviamente, si en la Cámara de Senadores, conforme lo que dijo la senadora Gladys González, comienza el debate, seguramente tendremos allí una serie de instancias para poder escuchar cada una de las voces que participaron en aquella redacción, las voces disonantes también, las miradas que puedan entender que no han sido incluidas en la redacción de esos artículos y sacar de allí la mejor ley posible. Ojalá pudiéramos ser en la Cámara de Diputados también ese trabajo para avanzar con la misma rapidez y velocidad. También decididamente que creo que quienes estamos acá abogamos por una reforma integral del código, ¿no? Porque efectivamente sea parte de un capítulo, porque efectivamente se puedan considerar allí todas las cuestiones que fueron mencionadas, en particular lo relativo a la responsabilidad penal de la persona jurídica, que creemos que es un elemento clave, pero también entendemos, digamos, que hay que buscar los distintos modos, o eso hicimos cuando analizamos el proyecto de ley, lo presentamos en la Cámara, buscando lograr que la norma pueda ser aprobada también, es decir, la típica discusión entre el texto ideal y el contexto o las condiciones que tenemos para su tratamiento. Sumar a esto, vuelvo a decirlo, en relación al tema delitos contra los animales, ha sido enorme el debate que hemos tenido en la Cámara de Diputados y por supuesto muchos de esos debates, incluso de visiones distintas de las organizaciones ambientalistas de nuestro país respecto del modo de redactar algunos de los artículos, se ven reflejados en lo que en propuesta que en su momento hizo la comisión, de modo que cada uno de los capítulos tiene una enorme complejidad, donde seguramente son muchas las voces que van a querer opinar, que van a querer aportar, que van a querer criticar o que van a querer incluir algunos otros aspectos. Dicho esto, saludar a la diputada Lorena Madsen, que se sumó al conversatorio, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que también están presentes, y darle paso a José Saín, a quien muchos van saludando ahí en el chat, que ha sido docente, profe
de muchas de las personas que están aquí. Él es, como decía, docente y magíster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, fue asesor en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Indudablemente también es una voz a la que muchos de nosotros escuchamos para tratar de referenciarnos en estos temas. José, tus minutos. Bueno, gracias Brenda, gracias senadora González. La verdad, como me sumo a las palabras de Andrés, es una gran oportunidad esta. Yo creo que es muy importante tener en cuenta este momento. ¿Por qué? Porque si uno lo ve en perspectiva, la adopción de delitos ambientales para el derecho ambiental argentino es similar a los grandes pasos que se dieron con la sanción de la cláusula ambiental constitucional, artículo 41, y similar a la sanción de la Ley General del Ambiente. Es decir, estamos frente a un momento bisagra del derecho ambiental argentino. Así que yo quería felicitarlos por esta iniciativa, y me parece que es un tema de enorme trascendencia para la agenda ambiental argentina. Es eso. Después, agradecer quienes nos pusieron en agenda en su momento a este tema. Uno la escucha a Patricia, cómo no íbamos a empujar desde el Ministerio de Ambiente a la energía que traía Patricia para llevar adelante este tema en el marco del proyecto de reforma del Código Penal. Y veo que están formando parte del auditorio dos personas que no puedo dejar de mencionar, que son, primero, Diego Moreno, que fue quien llevó esta agenda en el Ministerio de Ambiente como secretario de Política Ambiental, y su asesor, Julio Dalmau, que vio todo esto mucho antes que muchos. Así que para ellos un saludo especial, ¿no? Bueno, y vamos a ver algunas cuestiones de qué contiene, por qué se llega a necesitar tanto este título ambiental del Código Penal, la creación de delitos ambientales, y algunas de las técnicas legislativas que se siguieron cuando se trabajó el proyecto que luego Patricia y la comisión terminó de definir en el marco de Justicia 2020, ¿no? Para eso traje una presentación. Bueno, es esta presentación. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, lo primero para decir es ¿en dónde estamos? Un diagnóstico. La Argentina tiene estas normas penales. Hay normas penales referidas a contaminación en el Código Penal, el 183 y el 184 por delitos de daño, el 200 al 203 por envenenamiento y adulteración de aguas. Son normas donde el bien jurídico protegido no es el ambiente, sino que lo que se protege es la salud pública, la propiedad. La Ley de Residuos Peligrosos contiene normas referidas indirectamente a la protección del ambiente. ¿Por qué? Porque para que se produzca, que la acción quede alojada en el tipo penal, se requiere además peligro para la salud pública, lo que transforma el bien jurídico protegido. Las acciones son de envenenamiento, adulteración y contaminación del ambiente, pero con peligro para la salud pública, es decir, son tipos penales que requieren un doble resultado, un resultado que es alterar el ambiente, porque envenenar, adulterar o contaminar es alterar el ambiente, pero además se exige un peligro para la salud pública, y además se exige que se lo haga con un medio comisivo particular, porque se dice que tiene que ser utilizando residuos peligrosos. Es un poco la explicación de por qué estos tipos penales de tanta complejidad nunca arribaron a resultados concretos. Son menos, yo creo que me alcanza con una mano, pero no voy a cancherear. Voy a decir que con dos manos me alcanzan las elevaciones a juicio y condenas, diría con una mano solamente esta ley. Así que por eso es importante saber que es una ley que no ha servido, no sé si por qué pervive en el tiempo sin ninguna modificación, y yo creo que es importante modificar la tipología para poder que esas conductas, cuando son graves, bueno, queden incursas en delitos penales, ¿no? La fauna tiene previstos, por un lado, la ley de actos de crueldad animal, y por otro lado también la ley de fauna silvestre, la 22421, tiene previstos delitos, pero están muy
enganchados con la defensa de la propiedad y de los campos. Así que en ese sentido también no han servido demasiado. Lo mismo la ley de riqueza forestal tiene algunas sanciones administrativas, y nos queda la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico, que es la 25.743, que sí tiene delitos, los delitos están previstos en los artículos 46 a 49, pero es muy poco para que la Argentina diga que tiene un derecho penal ambiental. La Argentina entonces no tiene un derecho ni de mínima ni garantista. El derecho penal ambiental es inexistente. No hay. Estamos trabajando sobre algo que no hay. En el mundo, bueno, existen modelos a través de dos técnicas legislativas. Cuando hay un mandato constitucional, como en España o como en Brasil, se adopta derecho penal ambiental. En otros casos es una decisión del legislador, como sería el caso argentino, donde no hay un mandato constitucional, pero sin embargo el legislador en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, México, ha decidido que haya derecho penal ambiental. La directiva europea, la de 2008, la 99 de la Comunidad Europea, Parlamento y Consejo, tiene toda una serie de recomendaciones respecto a delitos ambientales. Es decir, es un consenso de toda la Comunidad Europea esto. Existen dos formas de estructurarlo. Por ejemplo, en España y en Alemania forma parte del Código Penal, que para nosotros es lo mejor. En otros países, como en Brasil, es una ley especial. Acá tenemos la legislación comparada. Les quería contar esto porque alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿En algún lugar del mundo existe esto? Esto se nos preguntaba en el momento, en la Secretaría de Diego Moreno se nos preguntaba bastante, y nosotros contestábamos diciendo, todos los países del mundo lo tienen. Los antecedentes en Argentina. En el 2006 se hizo una reforma del Código Penal, un anteproyecto, no llegó a proyecto, incluía un título dedicado a la protección del ambiente. Y en el 2014 también se incluyó un título, el título 11, Delitos contra el Ambiente, la fauna y la flora. Es decir, existe un consenso en toda la comunidad y en las escuelas diferentes de derecho penal argentino, porque estas escuelas están representadas en esos dos anteproyectos respecto a la necesidad de la reforma. Así que yo creo que, puesto en agenda, no debería ser tan complejo lograr un consenso sobre, por lo menos, la necesidad de adoptar este título sobre el código, al final del Código Penal. El proyecto Justicia 2020 ya no fue un anteproyecto, sino que es un proyecto, y tenía 7 capítulos, allí están: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético y definiciones. Ocupaba los artículos del proyecto de reforma general del Código Penal, los artículos que iban desde el 444 hasta el 460. Hoy, por lo menos, las noticias que llegan son 3 proyectos de inclusión de delitos ambientales en el sistema argentino. Uno, el proyecto de González, que es un proyecto que agrega un título sobre el final del Código Penal, cosa que me parece auspiciosa e interesante porque, además de todo lo que dijeron antes, Patricia no lo va a poder decir, pero algo que se suele decir entre los abogados que litigamos es que es mucho mejor que esté agregado al Código Penal porque muchos jueces no agarran las leyes especiales en muchos casos, y es importante que esté allí en el Código Penal, sobre el final. Además de por toda la unicidad, es importante que esté operando allí para que se conozca, para que tenga publicidad de este título. Es muy trascendente. Y no quise ser ofensivo con esto, si no era una chanza, por favor, que no se me malentienda. Pero además está el proyecto de Austin, que conjuga los mismos sistemas de normas que trae el proyecto de González, así que yo los pienso unificados a ambos, porque a pesar de esta técnica legislativa y ese detalle, me parece que es muy importante saber que existe un alto consenso en los dos proyectos que siguen el articulado del proyecto Justicia 2020. También me he enterado que hay un proyecto de Luenzo, que ahí pongo el número, y me parece súper auspicioso que esté presente otro proyecto más. Estuve revisando el primer artículo y me parecía bueno el articulado, lo vi por arriba, me parecía bueno. Podrían hacerse algunas salvedades sobre algunos verbos, pero me parece que es para sumar. Es súper interesante que haya también
otro proyecto al respecto. Pero yo voy a decir algunas cosas que por ahí sirven para corregir algunos textos de ese proyecto que siguen algunos verbos, los de la ley 24051, y es muy importante tener en cuenta, ¿no? Bueno, los aspectos generales que hay que tener en cuenta cuando uno analiza un tipo, porque muchos acá no trabajan derecho penal, yo de hecho soy especialista en derecho ambiental, y en derecho penal lo trabajo desde el derecho ambiental. Patricia sí que es especialista en derecho penal. Pero yo verifico formas muy interesantes dentro de los delitos ambientales que hay que prestarle atención. La primera cuestión es que tenemos que pensar en un derecho penal de mínima intervención cuando pensemos en estos delitos. Como decía Patricia, no pensar en normas que prevean delitos de peligro abstracto o normas que se disparen por la necesidad de proteger cosas que no protege la administración pública. El derecho penal debe trabajar en las cosas más graves, y por eso es que muchas veces se les colocan resultado a las acciones, ya sean daños o puestas en peligro, siempre en concreto, pero eso es para que sea mucho más trabajoso que una acción caiga incursa en el delito, porque lo que se quiere es dejar las acciones más graves para la actuación del derecho penal y las actuaciones menos graves dejarlas a merced del derecho administrativo, que es el más preventivo. Por eso es que hay que prestar atención a la técnica en ese sentido. Tiene que ver mucho con el corrimiento del derecho penal para que actúe como última ratio. El segundo elemento que hay que prestar atención cuando se miran los delitos es el bien jurídico. Como dije antes, nuestros antecedentes legislativos lamentablemente hacen siempre depender el ambiente de algún otro bien jurídico. No tenemos delitos que protejan el bien jurídico ambiente en términos ni colectivos ni de manera autónoma. Y eso es muy importante. Es un enorme avance que tengamos un título que contenga delitos que protejan al ambiente de manera colectiva y de manera autónoma. El tercer elemento, y de enorme trascendencia, son los verbos, las acciones que contienen los delitos. Porque el gran error que contiene, por ejemplo, la ley de residuos peligrosos es que las acciones de envenenar, adulterar, contaminar ya son resultativas en sí. Entonces, en muchos casos es importante, esto lo dice Silva en España, los doctrinarios españoles dicen, es importante limpiar las acciones, y si uno quiere colocar los resultados, colocarlos luego en el propio tipo, pero no que la acción contenga ya la dañosidad. O si uno lo hace, saber que lo está haciendo, porque muchas veces lo que se hace es superponer resultados. La acción ya tiene previsto un resultado, como la ley de residuos peligrosos, envenenar, adulterar y contaminar el ambiente, y además le agregamos otros resultados más, que es peligro para la salud pública, y entonces el tipo penal nunca se aplica. Entonces es importante ecualizar correctamente las acciones. Por eso nosotros recomendábamos hablar de emisiones, vertidos, vibraciones, extracciones, excavaciones, aterramientos, es decir, todas acciones que no tienen un resultado dañoso, y después si hay que colocar un resultado, agregarlo luego en el tipo. Después también es importante saber cuándo es necesario para el corrimiento y que la norma sea de delito, de derecho penal de mínima intervención, vincular el delito con el derecho extrapenal, el derecho administrativo, porque ahí se coloca un obstáculo más para quedar incurso en el delito, y es importante porque esto corre las fronteras entre derecho penal y derecho administrativo. Saber cuándo es necesario utilizarlo y saber cuándo no es necesario, pero tener clara la voluntad cuando uno no coloca la dependencia del cumplimiento de la norma administrativa, es porque quiere que cualquier acción esté incursa. Por ejemplo, como dice alguno de los tipos penales, el que pesca una especie protegida, o bueno, ahí ya, al ser protegida la especie, aparece el incumplimiento de derecho administrativo. O el que introduce una especie exótica invasora, bueno, no en violación de un deber administrativo, ya sea porque violó una autorización o porque no cumplió norma administrativa. Es decir, son casos en los cuales los tipos previstos no hacen depender la acción para quedar incursa de un incumplimiento extrapenal. Pero en otros casos sí es interesante colocar este incumplimiento, porque además esta técnica, esto me lo enseñaba Julio Dalmau en el Ministerio, va a empujar al derecho administrativo
a que se refuerce el cumplimiento de las normas administrativas, porque el potencial incurso en el delito, si se salva del incumplimiento, de quedar incurso en el delito, por cumplir con las normas administrativas, bueno, es importante eso porque eso va a obligar a que se empiece a trabajar el cumplimiento del derecho administrativo nacional y provincial en todos los lugares. Entonces, este tipo de forma de delitos, además de poner miedo en el potencial incumplidor para no quedar incurso en la norma, lo que va a hacer es potenciar el cumplimiento del derecho administrativo. Y en ese sentido, una discusión es por qué dicen en muchos artículos quien incumpliendo la norma administrativa ambiental, bueno, eso en Unión Europea se usa, es decir, la norma específica ambiental, pero además se habla de norma ambiental nacional o provincial. Y ahí se discutió, se dice, bueno, eso significa que un delito en una provincia no va a ser delito en otra provincia. Eso no es así. El derecho ambiental es de presupuestos mínimos nacionales y de complemento provincial. Y la norma administrativa que se tiene que cumplir es la nacional y en muchos casos la provincial. Y como dice el Tribunal de Justicia del Tribunal Constitucional Español, analizando esto y entendiendo que es constitucional la referencia a la norma provincial, se dijo lo siguiente: el delito es cazar una especie prohibida. Si la especie, y eso significa incumplir la norma administrativa que le prohíbe cazar esa especie, que la declara protegida. Si en una provincia la especie está protegida y en otra provincia no está protegida, no es que esa conducta es delito en una o en otra. No, porque la conducta que prohíbe el tipo es la de cazar una especie protegida. Entonces, que en un lugar el vuelco sea con un guarismo y en otro lugar el vuelco tenga otro guarismo, no significa que el tipo penal sea inconstitucional. Esto está aclarado en la doctrina extranjera hace años ya, porque en España tienen el mismo sistema de presupuesto, para ellos es ley de bases y desarrollo legislativo local. Por lo tanto, eso es una falacia cuando se critica esta remisión al derecho administrativo nacional y provincial. Así que quería dejarlo aclarado también esto. Y es importante la ecualización respecto a los delitos de resultado, porque, por ejemplo, el artículo 444, proyectado en Justicia 2020, que es el primero de los artículos que ustedes tienen, yo creo que tengo aquí el texto, fíjense, habla de el que cause daño grave al aire, suelo. Bueno, además de que las acciones son acciones limpias que no tienen previstas las alteraciones en sí, se exige un resultado. El resultado se puede ecualizar, cambiar en la discusión parlamentaria, llegar al consenso bajándolo la gravedad, pasar en lugar de daños graves al aire, poner peligro, es decir, que sea un delito de peligro y no de daño, pero no por eso no salvar la norma. La norma permite también eso, porque uno puede identificar dentro del artículo las remisiones a la norma administrativa. Fíjense, el que infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectores del ambiente, eso ya nos permite ubicar la norma. En la norma la remisión a la norma administrativa. Pero además, fíjense las acciones, vertidos, vibraciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, subsuelo, las aguas, así como captaciones de aguas que por sí mismos, conjuntamente con otros, y ahí viene, después de las acciones, el resultado: cause daños graves al aire, suelo, las aguas, la flora o la fauna, y después viene la pena. Es decir, que estamos frente a un tipo penal que ordena la conducta, primero el incumplimiento administrativo, luego la conducta y luego el resultado. Esto se puede modificar o no, bueno, pero digo, el resultado. Pero de todas maneras, eso es una política legislativa. De todas maneras, el tipo aparece de modo ordenado. Y uno dice, bueno, pero ¿y dónde están los residuos peligrosos? ¿Dónde están el daño para la salud? Que la ley, por ejemplo, de residuos peligrosos la tiene previsto. Bueno, los agravantes. Si esto se hace con residuos peligrosos, calificados radioactivos, peligrosos, industriales, es un agravante. Y si provoca peligro para la salud pública, es otro agravante. Y después otros agravantes más aparecen. Es decir, la técnica legislativa lo que hace es
ir ordenando los diferentes componentes del tipo penal y no tenerlos todos juntos. En otros casos, por ejemplo, si uno mira el de introducción de exóticas invasoras, directamente es el que excede el reglamento, infringiendo el reglamento, introduce especies exóticas invasoras, aparece la pena y la pena se agrava si aparece un resultado grave, es decir, el resultado trae el agravante, o si se altera, afectar o dificultar el ciclo natural o de reproducción o migración de especies nativas o migratorias. No los quiero aburrir con los contenidos, esto queda para otro momento, pero los artículos recorren un montón de figuras importantísimas. Fíjense, aparecen organismos genéticamente modificados, incendios y daño a la biodiversidad, humedales, daños a la flora y a la conservación de ecosistemas nativos o funciones ecológicas, delitos contra la fauna silvestre. Aparecen más delitos contra la fauna silvestre, pero ahora cuando se impide o dificultar la reproducción o migración de animales de fauna silvestre o de especies en peligro de extinción. Aparecen agravantes cuando se hacen con artes prohibidos o de modo organizado. Además, a toda la cadena de comercialización, maltrato y crueldad animal, delitos contra bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético. Es decir, si uno lo repasa, estamos frente a normas que son interesantes. A ver, voy a dejar de compartir pantalla si los veo. Que me parecen todas las normas ordenadas abarcan una paleta de acciones que es importante tener en cuenta porque, como decía Andrés, casi todas ellas las sufrimos hoy en día, y un poco la doctrina se ha olvidado del derecho penal, es decir, sufrimos incendios, y esos incendios podrían habilitar la persecución penal si estuvieran el delito previsto. Sufrimos alteraciones importantes respecto a relleno de humedales, o problemas graves respecto a aguas. Bueno, todas esas conductas podrían no quedar al margen del derecho de la persecución penal o de la investigación si estuvieran los delitos previstos. Aquí en Mar del Plata, donde vivo yo, bueno, terminan en puerto muchos buques que estuvieron dañando la biodiversidad marina porque hacen pesca ilegal y quedan al margen de la persecución penal porque son solo sanciones administrativas a las que los alcanzan. Entonces, es muy importante dar este debate para el rol que debe cumplir el derecho penal ambiental, que no es intervenir de pleno, pero sí que no queden al margen, que no queden inocentes las conductas más graves atentatorias contra el ambiente. Esto es de enorme importancia, porque además va a ser, como dice Andrés, disuasivo de futuras conductas y va a empujar el cumplimiento de las normas administrativas nacionales y provinciales, lo que va a favorecer la implementación de nuestras leyes de presupuestos mínimos. Muchas gracias. Muchas gracias, José, clarísima la exposición, gracias por el aporte. Allí te están pidiendo varias personas si pudieras compartir el PowerPoint, a tu criterio lo hacemos. Saludar también y agradecer a la diputada Mariana Stillman y a la diputada Gabriela Burgos, que se han sumado y que seguramente tendrían mucho para aportar desde su experiencia en cada uno de los tópicos que recién conversamos. Ahora le voy a dar la palabra al diputado Gustavo Mena, que como decíamos al comienzo junto con Gladys, Gustavo es diputado por la provincia de Chubut, con él hemos estado recorriendo, estamos aquí en este momento en Lago Puelo, luego de visitar el Hoyo, Golondrinas, y nos parece interesante para contextualizar de alguna manera la aplicación práctica, ¿no? De por qué cuando hablamos de estos temas son relevantes para las problemáticas ambientales que atraviesan nuestro país. De modo que, Gustavo, tus minutos para que puedas compartir tu mirada, tu visión en relación a la situación de Chubut. Bueno, buen día. Ante todo, agradecerle a Gladys, a Brenda, a la organización de este evento, por supuesto a los expositores. La casualidad quiso que estemos aquí con Brenda en Lago Puelo, donde la semana pasada se desató un incendio de proporciones y con la característica
de ser un incendio de interfase, es decir, un incendio que no solo involucró al bosque, sino también afectó las plantas urbanas de Lago Puelo, Las Golondrinas, Cerro Radal, El Hoyo, El Maitén, Cholila, y que lamentablemente hoy nos confirman el tercer fallecido, un bombero que estaba combatiendo el fuego y que acaba de fallecer. Circunstancias muy dolorosas, más de 17.000 hectáreas quemadas, bosque nativo, bosque implantado, más de 400 personas que han perdido sus viviendas, destrucción total, productores que han perdido animales, herramientas, galpones, la fruta que tenían en cámaras, afectación de servicios públicos, el agua, la energía eléctrica. Y la verdad que bueno, nos encuentra debatiendo este tema. Adhiero a la necesidad de un abordaje de tipos penales específicos, como decía el doctor Esaín. Hay normas ambientales allí desperdigadas, especialmente en la ley de residuos peligrosos. Yo también tengo presente cómo muchas de esas causas quedan en la nada. Tuvimos en Comodoro Rivadavia hace unos años derrames petroleros, que en ese caso sí llegaron a instancia de juicio, pero son las excepciones. Es una lástima también que el Congreso no haya abordado este proyecto de Código Penal. Nos comentaba hace un tiempo el doctor Borinsky que desde el año 21, desde el Código Penal hasta acá, hubo varias comisiones redactoras de proyectos de modificación del Código Penal, pero esta es la primera que toma estado parlamentario, es decir, que no queda en anteproyecto, sino que efectivamente llega a una instancia parlamentaria. Y lamentablemente se perdió tiempo. Y así como se llega tarde en muchas cosas, también se llega tarde a volcar la mirada legislativa sobre la cuestión cuando los hechos ya han ocurrido. Yo adhiero también de alguna manera a lo que decía recién José Saín de un derecho penal mínimo, porque si no, no tengamos la ilusión de que el derecho penal o la sanción penal nos va a resolver todo, sobre todo porque a veces también hay una falta de efectividad en la investigación penal. Creo que tenemos que hacer prevención, ser conscientes que la gente de toda esta comarca está padeciendo el hecho de que el año pasado se subejecutara el presupuesto del Plan de Manejo del Fuego, que en el presupuesto 2021 se redujeran las partidas. Solo teniendo en cuenta la inflación, esa partida o ese crédito presupuestario de 441 millones de pesos para manejo del fuego, este año debería estar en 700. Bueno, se aprobó un presupuesto con partidas por 280. Lo mismo el SINAGIR. Vemos cómo no se trabaja en ordenamiento territorial, cómo aquí las consecuencias... Ayer estuvimos en la base de la Brigada de Incendios Forestales de Chubut con Brenda, que quedó destruida. Los brigadistas que están en condiciones muy precarias, la provincia del Chubut les debe 2 meses de sueldo, algunos de ellos perdieron hasta sus vehículos particulares, algunos de ellos sus viviendas, y veíamos en todo ese entorno cómo se permitieron ocupaciones que nunca debieron haber estado insertas en el medio del bosque, porque agravan el riesgo y además le generan un riesgo de vida, como ha acontecido en este caso. Así que creo que tenemos que tener en cuenta esto y también la cuestión penal, ser conscientes que tanto el Estado federal como las provincias tienen escasez de medios, tienen falta de compromiso político y presupuestario con la cuestión ambiental. Ayer escuchábamos acá de primera mano cómo Lago Puelo, que es una ciudad de 16.000 habitantes y en este entorno tan riesgoso, la policía no tiene un solo patrullero, se quedó sin patrulleros. Cómo las autoridades de ambiente de Nación rápidamente, ni bien llegaron acá, la primera manifestación fue, bueno, hemos hecho una denuncia penal porque este incendio es intencional, pero resulta que la sociedad no tiene detalles de por qué se llega a esa conclusión, cuáles son los elementos para aseverar eso, cuáles son los señalamientos de presuntas autorías, pero además, como lo decía Brenda hace unos minutos, los peritos, por ejemplo, las autoridades públicas enviaron los peritos de la Policía Federal 8 días después, por tierra, sin viáticos, sin alojamiento. Entonces, me parece que
tenemos que ser conscientes también de cómo se está desenvolviendo la cuestión, que necesitamos normas, sin ninguna duda, pero también necesitamos políticas públicas que tengan un compromiso presupuestario, que tengan planificación, que tengan estrategia, para después poder aplicar toda esa normativa. Bueno, eran algunas reflexiones sueltas propias también de estar muy conmovidos por todo lo que hemos visto acá, por lo que hemos palpado, por lo que hemos escuchado de primera mano testimonios de gente que está sufriendo, que ha perdido todo. Pongámonos cada uno de nosotros en el lugar de alguien que se ha quedado sin su vivienda, que se ha quedado sin sus animales, que se ha quedado sin sus herramientas de trabajo, que ve una desorganización, que ve una falta de coordinación en lo que debería ser el trabajo de reconstrucción, de recomposición de todo este entorno. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Te mando un fuerte abrazo y acompañamiento. Por supuesto, estamos para todo lo que se pueda ayudar desde el rol ya no de senador, sino como ciudadanos comprometidos. Así que ahí estamos con vos. Queríamos ahora pasar unos minutitos a las preguntas, no nos queda mucho tiempo, pero primero, si alguno de los senadores y diputados que está presente quisiera tomar la palabra, por supuesto, nos lo dice y le damos de inmediato micrófono. Mientras tanto, porque no tengo pedido de ninguno, voy a formular las preguntas que nos han llegado por chat, que debo decir están muy tímidos nuestros participantes hoy, pero voy a formularles, es para todos los oradores. Hay una pregunta que refiere, fundamentalmente creo que se debe a una incorporación de un artículo en el proyecto del senador Loenzo y que no está en el resto de los proyectos. Si consideran que es necesario establecer alguna previsión específica respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos en la Comisión de Delitos Ambientales, digamos en el título que estaríamos incorporando, más allá de los tipos que ya existen genéricamente en el Código Penal. Esa es una de las preguntas, no sé quién quiere empezar. La doctora Lerena. Sí, yo y además quiero hacer un agregado y después me voy a tener que ir porque ya me están reclamando por una audiencia. Realmente, si está dentro de la sistemática del Código Penal, no haría falta incorporar, entiendo yo, incorporar sanciones para los funcionarios públicos. Lo que habría que chequear si todas las conductas de los funcionarios públicos, después hacer un cotejo de los tipos penales que ya están abarcados. Y uno podría decir, bueno, a lo mejor habría que ver si está de acuerdo con las penalidades, no penalidades, pero este es otro tema de discusión. Ahora, la pregunta, si está en el Código Penal y si está en una ley penal especial, ¿por qué los funcionarios públicos tendrían tipos penales especiales cuando se trate de temas ambientales? Porque sería una superposición de figuras. Eso por un lado, pero eso tiene que ver con la sistematización. Y una cosa que yo no mencioné y que tampoco está en el proyecto de código, pero que fue producto de una intervención que después se dejó, no hubo demasiado consenso, pero que fue producto de una intervención cuando en diciembre de 2017 en la Facultad de Derecho se hicieron una jornada sobre el tema de los delitos ambientales con una participación impresionante de la academia, de organizaciones, que hubo un planteo de Lloret o de Llobet que estableció la posibilidad de, si se daba una suspensión de juicio a prueba, la denominada probation, que cuando sean temas ambientales se pusiesen reglas, por ejemplo, de obligación de recomposición, o sea, algunas de las normas que están ya previstas en otras
desde la Constitución y en la Ley de Presupuestos Mínimos. Me parece que eso es un tema interesantísimo porque más allá de mandarlo a trabajar tantas horas en beneficio del Estado, etcétera, etcétera, me parece que para el ambiente es mejor este tipo de normas, que creo que es una situación para pensar. En todo caso, yo lo que puedo hacer es después les mando el documento de esas jornadas, que son una de las conclusiones, ¿sí? Muchas gracias, doctora. No, no es nada. Yo lamento, pero me tengo que ir, porque me esperan obligaciones laborales y me están esperando. Muchísimas gracias por todo y desde ya quedo a disposición para cualquier avance que espero que se dé. Muchas gracias, hasta luego, gracias, senadora, hasta luego a todos. Doctora, un lujo como siempre. Gracias, doctores, ahí lo veo a la tarde, ya en mi rol de alumna suya. Increíble, no se puede creer, increíble. Chau, Andrés, hasta luego. Hasta luego, Chau, Patricia. chau. Hasta luego. Que esté muy bien, gracias. Gracias, De Patricia. nada. Muchas gracias. Chao, muchas gracias por todo. Andrés, José, no sé si quieren agregar algo a lo que dijo Patricia en respuesta a la pregunta que se formuló. Gladys, si me permitís, yo sumaría la otra pregunta por cómo estamos dale, con el tiempo, por el tiempo. Claro, para que ya que están, si pueden respondan las dos. Preguntan allí, me parece interesante la mirada, dice, más allá de la importancia de la capacitación en temas ambientales a jueces y fiscales, creen que debería crearse un foro ambiental específico, ¿no? Para si pueden tocar los dos puntos en su respuesta. Bueno, si te parece, José, voy yo y después vos le ponés el cierre. A ver, coincido por supuesto, con los planteos que establecía la doctora Llerena recién, desde el ya que nosotros creemos que en muchas de las comisiones de los delitos de carácter ambiental hay una necesaria, o puede haber una necesaria participación de los funcionarios públicos. Por eso es que nos inclinamos porque el código tenga un cuerpo específico y un capítulo específico para que pueda ser concordante con todo el resto del Código Penal. Y es peligroso, yo diría por lo menos amenazante, que comiencen a surgir figuras, que comiencen a plantear distintas herramientas penales en distintas normativas. Es decir, por supuesto que es auspicioso, pero no es lo conveniente y lo necesario. Por eso me parece que es muy importante la sistematización y tratar digamos, de no alentar que existan normas que quieran plantear la cuestión penal en otros temas. En este momento hay en debate algunos, esperemos que no surjan y que finalmente se haga lugar a este capítulo penal. Es muy importante desde ese punto de vista. Por el lado del foro ambiental, bueno, hay todo un debate abierto a partir de, digamos, yo creo que lo pone sobre la mesa de vuelta el Acuerdo de Escazú, lo pone como un mandato para la Argentina. El debate que vamos a tener que asumir es si vamos a ir por un foro ambiental o vamos a ir por otro tipo de instancias, y me parece que ahí también yo me inclinaría por un camino a recorrer. Es decir, me parece que es mucho más importante en este momento, en ese camino a recorrer, viendo que tenemos pocos recursos, viendo que hay que hacerlo gradual, fortalecer el rol del Ministerio Público, me parece lo más importante, lo primero, habida cuenta que el esquema constitucional siempre plantea que digamos, la prosecución de causas ambientales en general las tiene primero el afectado. Hoy no tenemos defensor del pueblo, un buen llamado de atención para decir a ver si nos podemos ocupar de una vez del defensor del pueblo, tan ocupado que estamos por el procurador. Me parece que tiene en igual importancia el defensor del pueblo y un poquito más de demora, ¿no es cierto? Casi una década ya de esperarlo, así que me parece que es un elemento sustancial en este sentido. Y entonces diría, en ese gradiente iría fundamentalmente por fortalecer al Ministerio Público, tanto fiscal como la defensa. Me parece que los dos cumplen un rol central. Saber que los temas ambientales también hacen al trabajo de ellos, y ojalá llegue el Código Penal ambiental con delitos ambientales para que finalmente el Ministerio Público ingrese de lleno en el tema. Por supuesto que no cerrarme a los fueros ambientales, pero hay que estudiarlo mucho más. No sé qué volumen de causas ambientales tenemos para generar un fuero, pero ese es un trabajo que yo creo que me parece interesante plantearlo en debate y ir de lo particular a lo general. Coincido con Andrés todo lo que dijo.
La sistematización para la inclusión de este título es clave, para que se dialogue y evitar superposiciones de figuras en el título que ya están previstas en el resto del código. Y respecto al fuero, me parece que es de enorme trascendencia pensar en alternativas, como decía Andrés, es decir, el fortalecimiento del Ministerio Público, y figuras intermedias, es decir, secretarías ad hoc, itinerantes, para colaborar con los jueces, y sobre todo fortalecer el sistema científico, es decir, para que las pruebas se puedan realizar, porque las causas que son ambientales, aunque tramiten con un juez común, requieren auxiliar a ese juez en la posibilidad de llevar adelante pruebas idóneas que no dependan solamente de las partes. Y nada, un modelo de ministerio público fuerte, tanto acusación como defensa, las dos integraciones del ministerio público, me parece que es una solución alternativa para tiempos de pobreza y para intentar ya empezar a paliar y solucionar el problema sin crear estructuras elefantiásicas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estamos 11 ya para finalizar este encuentro. Solo decirles, para agregar al listado de los proyectos que contó José, que también hay un proyecto presentado en el caso del Senado de la senadora Lucila Krexel, que nos acompañó durante toda la jornada, así que también lo estamos incorporando a la discusión, que esperemos prontamente empezar en asesores. Y ahí solo comentarles que la diputada Gabriela Burgos decía, nos contaba que en Jujuy hay un fuero ambiental, así que podemos conversar con ella para ver cómo está funcionando. Por mi parte es agradecerles, la verdad que ha sido muy enriquecedor y reconfirmar el compromiso que tenemos en el Senado de empujar este tema y, como decía Andrés al inicio, hacerlo escuchando todas las voces, no solamente de técnicos y profesionales y de las organizaciones como ustedes nos han acompañado hoy, sino fundamentalmente lograr que tanto en este caso oficialismo y oposición podamos trabajar en conjunto y con la decisión política clara de avanzar en esta oportunidad con la incorporación de este capítulo en el código. Así que, como les conté, el oficialismo ha presentado proyectos en este sentido, así que es auspicioso eso como para, en el caso que me corresponde, mi responsabilidad de presidenta de la Comisión de Ambiente, tendré que empujarlo conjuntamente con el senador Parrilli, quien es el presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, para que podamos rápidamente formalizar esta discusión, como decía Brenda, ¿no? Esto es un conversatorio que ha sido, más allá de nuestro rol, fuera de lo que es la formalidad del Congreso, y por eso también les agradecemos a todos. Ha sido una convocatoria muy, muy exitosa, poder hacerlo luego, y esto lo vamos a poder hacer si tenemos el apoyo justamente del oficialismo. Ni Brenda ni yo podemos generar conversación dentro del marco de nuestras comisiones si no contamos con el apoyo de los senadores y los diputados del oficialismo, así que todo lo que puedan hacer las organizaciones para ayudarnos a empujar, como siempre decimos, está por supuesto garantizada la participación de todos, y es como una sinergia que hacemos siempre para que estos temas formen parte de la agenda del Congreso, formen parte de los temas que se tratan, no queden para lo último, porque realmente es lo que se necesita. Así que en esa lucha nos encontramos todos y seguimos trabajando fuera y dentro de nuestras cámaras para hacer fuerza por el ambiente y porque esto forme parte de la alta política en la Argentina y la agenda de todos los dirigentes y del gobierno en este caso, que hoy está dirigiendo los destinos de nuestra patria. Así que gracias a Andrés, gracias José, ya saludamos a Patricia, gracias a todos los diputados y senadores que nos acompañaron y a las organizaciones, fundamentalmente a los jóvenes, que son los que empujan y contagian y no dejen de hacerlo. Brenda. Bueno, muchas gracias. También me sumo a los agradecimientos, a la felicitación a los tres expositores,
Andrés y José, que están aquí aún. Bueno, creo que, como decía Gaby, Gladys, este es un debate que lo tenemos que empujar todos juntos desde distintos lugares para lograr abrir efectivamente la discusión, ojalá en cualquiera de las dos cámaras. La idea de hacerlo en conjunto fue justamente para esto. Las realidades son diferentes, pero la vocación y la oportunidad de iniciar el debate está en ambas, y esperamos que junto con el oficialismo podamos allí encontrar aliados en la búsqueda de ese consenso que Andrés rescataba al comienzo de la conversación, ¿no? Creo que ahí tiene que estar la apuesta. Estamos absolutamente convencidos de que hay temas que nos trascienden a todos, no solo desde las miradas partidarias, sino que nos trascienden en nuestra propia existencia, ¿no? Ese mandato de la responsabilidad intergeneracional tenemos que poder plasmarla en acciones concretas, y una es justamente adecuar nuestro marco normativo para poder hacerlo. Decir simplemente en un renglón, ahí había una pregunta sobre la situación de Ancenusa, bueno, contar que ese esperamos sea uno de los parques nacionales que se pueda crear este año. Hay una deuda pendiente de parte de la provincia en la cesión de tierras, y estamos siguiéndolo con distintos pedidos de informes. De mi parte nada más, agradecerles profundamente, invitarlos a que nos sumemos a esta reflexión y lectura minuciosa de los artículos, de los proyectos, para que podamos enriquecerlos, ¿no? Estamos dispuestos a tolerar, a soportar, a reunir, a condensar las críticas, para que esto salga la mejor iniciativa posible, y ojalá una norma que se pueda aprobar rápidamente. Tenemos claro que no hay futuro sin un presente basado en el desarrollo sostenible y sustentable, ¿no? Bueno, ahí nuestro compromiso, de la mano de muchas de las personas que están acá, que han sido y son actores fundamentales en la defensa del ambiente. Muchas gracias, y por supuesto vamos a compartir el link para que quienes lo han pedido lo tengan a disposición. Un abrazo grande.